Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, martes 28 de julio de 2026, titulada Aprendiendo del pasado. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, antes de abrir su palabra, queremos abrir nuestro corazón. Enséñanos a aprender de los errores del pasado para que no nos alejemos de usted. Quite de nosotros el orgullo, fortalezca nuestra fe y ayúdanos a depender completamente de Jesús. Que su Espíritu Santo pueda dirigir este repaso y transforme nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Vivimos en una época donde la tecnología avanza, el conocimiento aumenta y tenemos más acceso a la Biblia que nunca antes. Sin embargo, también vivimos rodeados de distracciones, de tentaciones y de decisiones que poco a poco pueden alejarnos de Dios, sin que nos demos cuenta. Muchas personas piensan, eso nunca me pasará a mí, hasta que un día descubren que se han apartado del camino. Por eso, Dios nos invita hoy a poder mirar el pasado, no para vivir en él, sino para aprender de él. La historia de Israel es como un espejo donde podemos ver nuestro propio desafío y recordar que la fidelidad no depende de cuánto sabemos, sino de cuánto caminamos con Cristo cada día. En esta lección descubriremos que la mayor victoria no es haber empezado bien la carrera de la fe, sino permanecer fiel hasta el final, tomado de la mano de Jesús. La historia del pueblo de Israel no fue escrita solo para recordar el pasado, sino para enseñarnos cómo podemos vivir hoy. Dios lo bendijo, lo protegió y le dio grandes privilegios, pero muchos se apartaron por la idolatría, la desobediencia y la falta de confianza. Pablo nos recuerda que esos acontecimientos son una advertencia para nosotros, para que no repitamos los mismos errores. Para quienes están comenzando su caminar con Cristo, esta lección nos deja una verdad que es muy sencilla. No basta con haber sido bautizado o asistir a la iglesia cada día. Debemos decidir permanecer cerca de Jesús. Él es quien nos da la fuerza para vencer las tentaciones y mantenernos fieles. Aprendamos del pasado, pero vamos a mirar a Cristo. Si caminamos tomados de su mano cada día, no tendremos que repetir los errores de quienes olvidaron confiar en Dios, porque Él siempre está dispuesto a guiarnos hacia la victoria. Lee 1 Corintios 10, del 7 al 11. ¿Qué pecado cometió Israel en el desierto y por qué los privilegios que se le concedieron hicieron que esos pecados fueran aún peores? El apóstol Pablo recuerda varios acontecimientos de la historia de Israel para advertir a la iglesia de Corinto que los privilegios espirituales no le garantizaban la salvación, sino hay obediencia y fidelidad hacia Dios. Israel tuvo grandes bendiciones, pero muchos cayeron porque dejaron de confiar en el Señor. ¿Qué pecado cometió Israel en el desierto? Pablo menciona 4 pecados principales, y el primero es la idolatría, versículo 7. No seáis idólatras como algunos de ellos. Hace referencia al episodio del becerro de oro en Éxodo 32. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo fabricó un ídolo y lo adoró. Cuando algo ocupa el lugar que solo Dios debe tener en nuestro corazón, se convierte en ídolos. Hoy un ídolo no tiene que ser una estatua, puede ser el dinero, el trabajo, el entretenimiento o cualquier cosa que nos aleje de Dios. Segundo, la inmoralidad sexual, versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Pablo se refiere a número 25, cuando muchos israelitas se unieron a las mujeres moabitas, participaron en sus prácticas inmorales y adoraron a sus dioses.
El pecado casi siempre comienza cuando nos alejamos de Dios y terminamos aceptando valores que Él nunca aprobó. Tercero, tentar o poner a prueba a Cristo, versículo 9. Ni tentemos al Señor. Esto nos recuerda la constante quejas del pueblo contra Dios, especialmente cuando murmuraron por el alimento y rechazaron sus cuidados. Números 21 del 4 al 9. Cada vez que nosotros desconfiamos del amor y la dirección de Dios, estamos cuestionando su fidelidad. Y 4, la murmuración, versículo 10. Ni murmuréis. Israel se quejaba constantemente de Moisés y de Dios. Aún después de haber visto un milagro extraordinario, la murmuración revela un corazón que ha dejado de confiar en Dios y contamina a quienes los rodean. ¿Por qué sus privilegios hicieron que estos pecados fueran aún peores? Porque ellos conocían a Dios de una manera que ninguna otra nación conocía. Habían recibido enormes privilegios porque fueron liberados milagrosamente de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo, fueron guiados por la nube y la columna de fuego. Comieron el maná del cielo, bebieron agua que Dios hizo brotar de las rocas, escucharon la voz de Dios en el Sinaí, recibieron su ley y su pacto. Con tanto acontecimiento y tanta evidencia del amor de Dios, su responsabilidad era mayor. Pecaron no por ignorancia, sino a pesar de haber visto el poder y la misericordia de Dios. Jesús enseñó lo mismo a principios en Lucas 12:48. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Pablo concluye diciendo que estas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros en 1 Corintios 10:11. La advertencia es clara. No basta con ser miembro de la iglesia, conocer de la Biblia o participar de los cultos. Lo que Dios desea es tener una relación diaria con Él, una fe que transforme nuestra vida y un corazón que esté dispuesto a obedecerlo. Dios nos ha dado un privilegio inmenso al llamarnos a conocer su verdad. Ese privilegio debe llevarnos a poder vivir con gratitud, con humildad y obediencia. Aprender del pasado significa no repetir los errores de Israel, sino confiar cada día en Cristo, quien es el único que puede mantenernos firmes hasta el final. Si corremos el riesgo hoy, si corremos el mismo riesgo, el peligro no siempre aparecerá cuando una persona está débil, sino también cuando se siente demasiado segura de sí misma. La expresión "el que piensa estar firme" describe quien cree que por conocer la Biblia, tener años en la iglesia, haber sido bautizado o ejercer un cargo, ya no puede caer. Esa confianza personal puede llevarnos a descuidar la oración, ignorar la advertencia y justificar pequeñas decisiones incorrectas. Muchos hemos vivido esta realidad. Tal vez pensamos, yo nunca reaccionaría así, yo jamás abandonaría la iglesia, o ese pecado no podría dominarnos. Sin embargo, cuando llega la presión, el cansancio, una ofensa, una tentación o un momento de soledad, descubrimos que también nosotros somos vulnerables. Pablo no nos presenta esta advertencia para llenarnos de miedo, sino para mantenernos humildes y dependientes de Cristo. Estar firme no significa que nunca seremos tentados, sino que significa reconocer nuestra debilidad y buscar diariamente la fuerza de Dios. No debemos mirar las caídas ajenas con orgullo, sino con compasión y vigilancia personal. En lugar de decir "eso nunca me pasaría", debemos orar: Señor, ayúdenos a no apartarnos de usted, porque la verdadera seguridad no está en pensar que somos fuertes, sino en permanecer cerca de Jesús, porque separado de Él, cualquiera de nosotros puede caer. La Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar,
sino que cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Primera de Corintios 10:13. Entonces, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil pecar? Las promesas de Primera de Corintios 10:13 no significa que nunca sentiremos una tentación fuerte, sino que Dios siempre nos dará oportunidad y la ayuda para poder elegir obedecer. El problema no es que Dios falle sus promesas, sino que muchas veces nosotros decidimos no tomar la salida que Él nos ofrece. ¿Por qué nos sigue resultando tan fácil pecar? Porque seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Mientras vivamos en este mundo, habrán luchas constantes entre nuestro deseo y la voluntad de Dios. Gálatas 5:16 y 17. Porque a veces alimentamos la tentación en lugar de huir de ella. Permanecemos en ambientes, conversaciones o hábitos que fortalecen el pecado en vez de alejarnos de él. Porque confiamos demasiado en nuestra propia fuerza. Pensamos que podemos resistir solo y olvidamos depender de Cristo mediante la oración y el estudio de su palabra. Porque el pecado suele presentarse como algo atractivo e inofensivo. Satanás rara vez muestra la consecuencia desde el principio. Primero ofrece el placer y luego llega el dolor. Porque en ocasiones no queremos tomar la salida que Dios nos da. Esa salida puede ser alejarnos de un lugar, cambiar una amistad, guardar silencio, pedir ayuda o decir no. A veces la vemos, pero preferimos seguir nuestro propio camino. La buena noticia es que Dios nunca nos abandona en la lucha. Cada tentación viene acompañada de su gracia y de una salida. Nuestra victoria no depende de ser más fuertes que el pecado, sino que de aferrarnos a Cristo, quien sí es más fuerte que cualquier tentación. Si alguna vez caes, no pienses que Dios te ha rechazado. Arrepiéntete, levántate y vuelve a Él. La vida cristiana no consiste en no tropezar nunca, sino en aprender a depender de Él cada día más de Jesús, quien siempre está dispuesto a perdonarnos, fortalecernos y guiarnos a todo quien pone su confianza en Él. Mis queridos hermanos en la fe, la historia de Israel no quedó escrita para condenarnos, sino para salvarnos a nosotros. Cada página nos recuerda que nadie cae de un día para otro, sino que primero se enfría nuestro corazón, luego se deja de escuchar la voz de Dios y finalmente tomamos decisiones que nos alejan de Él. Pero hoy Dios nos hace una invitación llena de esperanza. No importa cuántas veces hayamos fallado, cuánto hayamos luchado o cuán débil nos sintamos. Mientras Cristo siga llamando a la puerta de nuestro corazón, todavía tenemos oportunidad para comenzar de nuevo. Él no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos a dejarse transformar. Hoy quiero hacerle una pregunta personal. ¿Hay algo que está ocupando el lugar de Dios en tu vida? ¿Hay algún pecado que ha estado justificando? ¿Alguna decisión que sabes que debes entregarle al Señor? No espere a mañana. El mejor momento para volver a Cristo es hoy. Que nuestra oración sea siempre: Señor, no permita que la confianza en mí mismo me aleje de usted. Enséñenos a depender de su gracia cada día. Tome nuestro corazón, fortalezcanos en las tentaciones y ayúdenos a poder permanecer fiel hasta el día en que podamos verle cara a cara. Hoy es el día para renovar nuestro pacto con Jesús. Él sigue extendiéndonos sus brazos de amor y diciéndonos: ven a mí, no salgamos de este estudio. Siendo lo mismo, salgamos decididos a caminar más cerca de Cristo que nunca.
Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias por hablarnos una vez más a través de su palabra. Gracias por recordarnos que podemos aprender del pasado para caminar más cerca de usted cada día. Ayúdenos a no confiar en nuestra propia fuerza, sino a depender siempre de su gracia y de su Espíritu Santo. Al comenzar este nuevo día, ponemos en sus manos cada una de nuestras actividades. Bendiga nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros hogares, nuestras iglesias y cada lugar donde nos permita estar. Guárdenos de todo peligro, líbrenos de la tentación y denos sabiduría para tomar decisiones que le honren. En el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien, mis queridos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios me los bendiga y que pase un feliz día. Hasta mañana.